Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Acá, Aries, va a haber alguien o una idea que se les va a estar ocurriendo y esta persona o esta idea es sobre algo que ustedes han estado haciendo, algo que ustedes quieren conseguir, pero de la forma en que lo están haciendo es como si se toparan constantemente contra una pared y realmente este paje de bastos, que ya te digo, puede venir de forma de una idea o simplemente alguien que viene a darte esta información te dice, mira, de la forma que lo estás haciendo no vas a conseguir tus objetivos. Si lo haces de esta otra forma, si lo haces de esta otra manera, pues vas a conseguir lo que quieres y mucho más. Esta es una energía que va a estar reorientando tu accionar. Lo que estabas haciendo de una forma, te va a decir de esa forma no es, cámbiala, hazla completamente diferente y van a poder encontrar una solución. Van a poder encontrar la salida y van a conseguir tus objetivos, lo que sea que estés queriendo hacer. Si ustedes están queriendo conseguir empleo, esto puede ser alguien que te dice, mira, estás enviando el currículum vitae al lugar donde no es, o simplemente estás poniendo información incorrecta, o modifica esto, o agrega lo otro, o pídele ese empleo en este centro, no en este otro. En fin, es alguien que te va a variar tu situación. Si es un negocio que quieres comenzar y no te dan un préstamo bancario, por ejemplo, te va a estar diciendo, mira, lo que estás haciendo para pedir el préstamo quizás es incorrecto, o pídelo en este otro banco que es probable que te den ese préstamo. Y con un negocio, pues evidentemente es lo mismo. Es posible que estén haciendo publicidad incorrectamente o estén haciendo publicidad en redes sociales donde no es, en alguna red social donde eventualmente las personas que quizás siguen a tu negocio, pues ahí no conseguirías clientes. Y esto podría ser una persona que te diga, mira, hazlo en esta otra red social, hazlo de esta forma y así vas a conseguir clientes. Y ustedes van a ver que sea un empleo, sea un negocio, sea un préstamo que quieran pedir al banco, sea lo que sea, cuando ustedes hagan lo que viene a decirle esta persona o esta idea que se te va a ocurrir, ustedes van a decir, ¿y cómo a mí no se me había ocurrido antes? ¿Cómo yo no había visto esto que era tan fácil de obtenerlo? Porque a partir de esta información, a partir de esta idea, lo que va a venir es muy grande, van a poder solucionar eso que ustedes querían, porque esto les va a dar la salida, les va a dar la solución. Y te repito, es algo que no habían hecho con anterioridad. Y la suma sacerdotisa, pues por supuesto tiene muchísimo que ver con este paje de bastos, porque acá evidentemente es una verdad que está oculta, aquí hay un secreto que se les va a revelar, o sea, una información, tiene que ver exactamente con lo mismo. Esto es simplemente es una confirmación del paje de bastos. El paje de bastos viene a reorientar tu dirección, viene a que hagas algo diferente y la suma sacerdotisa te va a estar revelando el por qué. El por qué tienes que hacerlo diferente, el por qué debes cambiar la forma de actuar que tenías hasta ahora. Te va a decir qué era lo que tenías incorrecto. Muchas veces yo he visto negocios que comienzan y lamentablemente, aunque les parezca absurdo a algunos que tengan negocios por acá, que ya sean no viejos de edad, sino que ya lleven un tiempo emprendiendo en algún tipo de negocios. Yo he visto negocios que lamentablemente venden comida, por ejemplo, y no tienen un plato de comida a la parte afuera, tienen otra cosa, cualquier otra cosa. Entonces, normalmente las personas también tienen que revisar cómo están haciendo publicidad, qué es lo que están haciendo, orientarse, buscar información. Porque no es exactamente de que, sí, tengo un pequeño emprendimiento, tengo un negocio, pero los clientes no vienen. Yo hago publicidad, pero los clientes no vienen. Revisen los colores, señores, revisen los logos, revisen si realmente ustedes están haciendo la publicidad correcta, porque es a esto a lo que más o menos se refieren estas cartas. Con el 9 de copas, señores, pues evidentemente aquí hay un sueño para muchos de ustedes que se va a estar haciendo realidad. Por supuesto, cuando sigan estos consejos, cuando tengan esta información y cuando sepan la forma correcta en la que tienen que actuar para tener sus logros, cumplir sus objetivos, pues evidentemente los van a estar alcanzando. Este 9 de copas me habla
de logros cumplidos, de sueños hechos realidad, de celebraciones, de sentirte satisfecho porque lo conseguiste o satisfecha. Si ustedes están queriendo un préstamo bancario, si están queriendo establecer un negocio, si quieren comprar algún bien inmueble o un auto, lo que sea que ustedes quieran, un nuevo empleo, o mejorar en tu empleo, quizás que te aumenten el salario o que te cambien de puesto, pues aquí definitivamente lo van a estar logrando, porque el 9 de copas, en resumen, señores, me hablan de un sueño hecho realidad para muchísimos de ustedes, Aries. A ver qué cartas me acompañan a este caballero de copas. El paje de copas aquí, Aries, me está indicando de que viene una oferta, viene una proposición, viene una oportunidad, viene alguien a decirte que comiences algún negocio o que empieces algún tipo de empleo, pero esta propuesta, esta invitación no tiene un plan sólido detrás. Es algo muy bonito, algo muy romántico, algo que te va a gustar muchísimo, pero no es algo que en la vida práctica, que en la realidad se pueda hacer así como así tan fácil, ¿ok? La propuesta es muy buena, pero tienen que analizarla para poder hacerla efectiva y quizás tengan que cumplir algunas cosas en el camino para hacerla. Acá se ve a ustedes con este 12 de oros y esto precisamente dice que esto que viene acá, esta oferta, si ustedes la toman tendrían que estar manteniendo el equilibrio. Tendrían que hacer malabares entre sus gastos y quizás los ingresos que vayan a estar recibiendo al principio, o quizás malabares entre dos empleos o entre un empleo y un negocio. También puede ser entre tu negocio o tu empleo y la familia, pero definitivamente aquí podrían estar manejando más de una cosa al mismo tiempo con esta propuesta que llega. Y una de las de esto que te estaba diciendo con el caballero de copas, que no es algo que tiene un plan sólido detrás, es porque acá viene el diablo. La carta del diablo me está indicando que precisamente esta propuesta que viene con el caballero de copas les va a crear a ustedes cierto tipo de ataduras. Esto puede referirse a que si es un negocio vas a tener que estar atado quizás a un préstamo bancario que tengas que pedir, a tarjetas de crédito que quizás tengas que gastar, o quizás si es un empleo, pues es un empleo que sí, que es muy bueno, que es espectacularmente bueno, que quizás te dé muchas ganancias, pero tiene normas, tiene restricciones bastante fuertes que ustedes tienen que estar cumpliendo. Esto puede referirse a que tengas que firmar quizás un contrato de varios años, que quizás tengas que firmar algún tipo de contrato donde te peguen una multa si te sales antes de tiempo de él, porque el paje de copas no solamente es que venga un negocio o que venga quizás algún tipo de empleo, esto también puede ser una venta o de algún artículo, de algún bien o de algún servicio que tú digas, wow, es espectacular, es de lo más bueno, pero realmente te podría estar creando ataduras que después se vean perjudicados o simplemente que tienes que estar cumpliendo ahí constantemente. Esto se da, señores, no sé en sus países, pero aquí en los Estados Unidos, donde yo vivo, por supuesto, se ve mucho cuando las personas firman algún tipo de contrato, por ejemplo, de electricidad, algún contrato de algún servicio de internet, en fin, que sí es bueno, pero podría estarlos atando a muchos años, a mucho tiempo, para que puedan obtener ese tipo de beneficios. Entonces, después, si viene otra oferta, otra oportunidad mucho mejor, ya ustedes están aquí atados, ya están comprometidos y tienen que hacer los pagos sí o sí, porque abandonar un contrato podría traerte cierto tipo de penalidades económicas o simplemente afectar tu crédito bancario, ¿ok? Saber con este 2 de espadas qué es lo que diga. No es exactamente que sea eso, señores, pero sí van a tener que analizar muy bien esa propuesta, ¿ok? No es que no la tomen porque sea mala, no, puede ser algo que sí que te ate, pero no necesariamente tiene que ser malo, porque por ejemplo, cuando las personas compran una vivienda, obviamente te van a estar atando a una hipoteca de 30 años, pero vas a tener tu casa. Si es un préstamo bancario que tengas que pedir para un negocio, pues por supuesto, si tú no tienes el dinero, vas a tener que estar atándote. Y si es un buen empleo, pues definitivamente quizás esto te sería muy beneficioso a pesar de que constituye algún tipo de atadura, algún tipo de restricción. Y si es un contrato como el mismo que te estaba diciendo de electricidad, de internet, de teléfono, de algún servicio como tal, pues podría ser muy beneficioso que realmente ustedes lo hicieran aunque se ataran un par de años con este tipo de contratos.
Ya se ven con este 2 de espadas que ustedes van a estar pensando muy bien si toman o no toman este contrato, si definitivamente deciden hacerlo o no hacerlo. Aquí ustedes van a estar pensando, van a estar meditando y van a pensar en una posible solución. Se van a estar aislando del mundo, van a estar manteniendo el equilibrio, la armonía, pero definitivamente van a tener que tomar algún tipo de decisión y lo van a pensar, lo van a meditar y van a estar analizando las posibilidades que tienen. ¿Por qué lo van a estar analizando? Porque si se involucran en esta oferta que viene, aparte de estas restricciones, aquí hay un proceso de cansancio, de algo que es muy extenuante, de algo que va a sobrepasar tus límites. Esto puede ser, como aquí venía el 2 de oros, puede ser que esto se considere como un segundo empleo o un negocio junto con tu empleo. En definitiva, esta carta lo que me está indicando es que esta propuesta trae una sobrecarga a la vida de muchos de ustedes, ¿ok? Esto puede ser exceso de trabajo con 2 empleos o simplemente exceso de clientes. Si ya tienes un negocio, esta propuesta podría ser otro servicio u otro artículo que estén vendiendo o algo nuevo que estén haciendo para expandirse, podría ser, pero definitivamente sí traería un componente de exceso de trabajo, algo que los va a agotar tanto psicológicamente como físicamente. Este 10 de bastos en esta posición no lo veo tan mal porque es algo que realmente es como que ustedes piden, yo creo, muchos clientes y te llega una propuesta que te va a traer una cantidad abrumadora de clientes, que definitivamente, señores, si es un negocio, pues simplemente deleguen en otras personas. Van a tener que estar contratando personas para que los ayuden. No traten de hacer todas las cosas ustedes solo. A veces hay que contratar o delegar funciones en otras personas para poder manejar quizás la mejor parte para ustedes. Y si es un empleo, pues aquí sí se podría estar refiriendo a un exceso de horas de trabajo. Quizás esto me está hablando de 2 empleos. Definitivamente tienen que pensar si es lógico que lo tomen o si no lo van a tomar. Es una decisión que van a tener que estar haciendo. Como siempre les digo, señores, lo que marca aquí es esto en la lectura, pero no es algo que ustedes tengan que hacer sí o sí. Ustedes pueden decir, ok, viene esa oferta y yo no la voy a tomar. Esto es la energía que hay aquí para ustedes o para la mayoría de ustedes en los próximos días. Pero ustedes al final de la historia son los que deciden si toman estas oportunidades, si no las toman, si desisten, si esperan la próxima, en fin, lo que sea, ustedes son los que deciden. Esto no pasa así porque vas a decir que sí y te vas a meter en esto y va a pasar. No, señores. Aquí hay un 10 de bastos, que es una sobrecarga, pero si ustedes me dicen, no, yo voy a entrar en esta oferta, pero yo voy a hablar quizás con un amigo, un familiar, y va a venir y la voy a contratar para yo no tener este exceso de carga. El exceso de carga es lo que ibas a tener, pero esto tú lo puedes modificar y lo puedes cambiar. Esto no es como que está escrito porque te va a pasar sí o sí, ¿ok? Hay cosas que definitivamente sí van a pasar, señores. Como por ejemplo, esta reina de copas que no depende de ustedes. Esta reina de copas es una persona que va a estar a su alrededor y los va a estar apoyando emocionalmente. Esta persona sí va a estar ahí para ustedes, ¿ok? Es una persona que ya está o una persona que va a estar. Pero esta persona te va a aconsejar emocionalmente, es una persona madura. Es una persona muy intuitiva que va a estar al lado de ustedes. Esto, por ejemplo, es algo que, como les estaba diciendo, no pueden controlar porque definitivamente es alguien que no depende de ustedes, que está fuera de ustedes. Sin embargo, ustedes tienen el poder de decidir si la escuchan, si no la escuchan, si le hacen caso, si no le hacen caso, si se dan cuenta de que esta persona está alrededor de ustedes, si no se dan cuenta y si deciden, por ejemplo, como ya les había dicho, soltar las cargas o quedarse con ellas. Estas son cosas que van a pasar sí o sí, pero hay decisiones que ustedes pueden tomar en el transcurso del camino, en el transcurso de los días, y podría ser que nada de esto llegara a ocurrir. Puede ser que a ustedes les llegue una propuesta con el caballero de copas y ustedes digan contra. Eso fue lo que me salió en la lectura. Viene con una atadura y veas la atadura y tú digas, sí me conviene tenerla porque voy a tener más dinero, voy a tener más clientes, sé que voy a estar sobrecargada y me voy a lanzar, pero me voy a buscar a alguien que me ayude. O simplemente decir, no, que va. Yo me voy a quedar aquí sentado tranquilo recibiendo poco dinero, pero no me voy a meter en esa candela. Y simplemente no tomar la oferta
no tomar esta opción. En resumen, las cartas no es un destino fijo que esté marcado para muchos de ustedes, es una energía que está, ustedes la toman, la dejan o toman las decisiones en base a esto como ustedes prefieran. Vamos ahora con estas cartas del oráculo de Keeper para ver algo que ustedes tienen que conocer que no haya salido en la lectura del tarot, algo que no haya salido o quizás algún tipo de confirmación. ¡Wow! Pues bien, Aries, con esta carta te dice que tu economía va a estar mejorando de pronto. Algo que no estaba bien, pues definitivamente se va a poner bien. Disculpen, como te decía aquí al principio, el paje de bastos te trae una nueva oferta, te trae un nuevo camino. Ustedes deciden si lo toman o no lo toman. Si deciden tomarlo, esta carta lo único que está diciendo aquí es confirmando lo que me decía el 9 de copas. Aquí tus sueños se hacen realidad y hay una mejora económica definitivamente. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de Los Ángeles para ustedes. El oráculo estaba al revés. Sale acá la carta de la estabilidad, Aries. Te dice el 444. Te dice, los ángeles te están guiando y soportándote, o sea, ayudándote. Te están proveyendo una fundación o una base estable para tu éxito. Así que, Aries, déjame en los comentarios la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. A mí siempre todos mis sueños se me hacen realidad. A mí siempre todos mis sueños se me hacen realidad. Y nos vemos, señores, en el próximo video. Hasta la próxima.